Buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Señor les continúe bendiciendo ricamente. Continuaremos el estudio esta noche sobre el tema por qué nosotros los bautistas tomamos la cena del Señor cerrada, indicando con eso que solamente los miembros de la iglesia que está observando esa ordenanza son los únicos participantes. Otras personas, aunque sean salvas y bautizadas y aunque sean miembros de otras hermanas iglesias del mismo origen, la misma práctica, la misma doctrina, ellos tienen que tomar la cena en su propia iglesia, donde les corresponde. Pero en cada iglesia de las nuestras es estrictamente para los miembros únicamente. Esta noche vamos a leer en Mateo 26, 26 al 29, donde dice: lo siguiente: y mientras comían, tomó Jesús el pan, y lo bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Ya habíamos visto el origen de la cena del Señor, ¿verdad? También después miramos a los recipientes que tienen que ser salvos, bautizados escrituralmente y en comunión con su iglesia. También comenzamos el miércoles pasado sobre los elementos de la cena del Señor, los propios elementos necesarios para observar esta ordenanza. Comenzamos diciendo que el pan debe ser un pan sin levadura, porque la levadura representa pecado en la palabra de Dios. Ya habíamos mirado algunos textos en cuanto a eso, y cómo el Señor quería que no hubiera levadura por una semana entera. Y en Éxodo capítulo 12, yo creo que lo habíamos leído, pero es bueno leerlo de nuevo. Cuando fue instituida la Pascua judía, la noche en que Dios había dicho a Moisés que ellos iban a salir, era posiblemente como medianoche, y entonces les había instruido a que mataran un cordero, que la sangre la untaran con un hisopo, tanto en los dinteles de las puertas, que es la parte de arriba, como en los postes, y que comieran apresuradamente el cordero, y apenas terminaban que iban a salir. Y en Éxodo capítulo 12 vamos a leer donde dice acá el verso 5. Verso 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo comerás de las ovejas o de las cabras. Bueno, eso se refiere más bien al animalito, ¿verdad?, que iba a ser sacrificado. Pero hablando de el pan, dice acá en el verso 15: 7 días comeréis panes sin levadura, y
Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y cortado de Israel, hermanos, ha querido decir, si violaba esta ley que Dios estaba estableciendo, que iba a ser castigado con la muerte. No es para menos, hermanos, porque Dios no permite, ¿verdad?, que pisoteemos, quebrantemos su palabra sin que vengan consecuencias desastrosas. Y de hecho que este pan, que más adelante iba a ser usado por el Señor Jesucristo, como leímos en Mateo 26, simbolizaba el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que leímos ahora ahí. Donde hay más escrituras para corroborar esta enseñanza de la palabra de Dios, que la levadura representa pecado, miremos en 1 Corintios capítulo 5, versos 4 y 5. La epístola de Corintios capítulo 5, versos 4 y 5, se trata de un caso de incesto, un caso de un muchacho que vivía en fornicación. Entonces el apóstol Pablo les instruye que él debe de ser excluido de la congregación, que eso trae reproche, vergüenza al evangelio, a la casa de Dios, que eso no se debe de consentir. Y entonces dice acá en el verso 4 y 5, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es bueno a vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ve como aquí no necesita explicación, ¿verdad? La palabra de Dios pues menciona aquí la palabra levadura como 3, 4 veces, y dice que eso es indicativo de la vieja levadura, malicia, maldad, hipocresía, etcétera, etcétera. Y ustedes no son eso, ustedes son una nueva masa, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así pues, es un texto que dice que la levadura representa pecado, y eso no debe de estar existiendo, mucho menos reinando en la casa de Dios, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, porque es una nueva masa sin levadura. Por eso comemos, hermanos, pan sin levadura, porque representa el cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando Él dijo ya, Mateo 26, 26, tomad, comed, este es mi cuerpo, estaba refiriéndose a ese pan, que era como una especie de una torta, como un pancake, aplastadito, porque la levadura no estaba presente, ¿verdad? En Mateo 16 también hay otro texto que alude al mismo hecho de la maldad. Mateo capítulo 16, del verso 5 al 12. Mire lo que dice. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
Ellos pensaron dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿No os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La doctrina, pues, de hombres, de la falsa religión, las falsas enseñanzas que ellos tenían, también lo usa la palabra de Dios aquí como levadura. Y ya sabemos, por supuesto, que herejías, malas doctrinas, enseñanzas torcidas que no son de la palabra de Dios, pero son de los hombres, por supuesto, traen destrucción a la casa del Señor, ¿verdad? Así pues, tanto lo moral como lo doctrinal, que no es bueno, que es malo, nocivo, perjudicial para la iglesia, la palabra de Dios es la palabra levadura. Así pues, por eso nosotros, hermanos, nos cuidamos, ¿verdad?, de usar el elemento correcto, porque representa, hermanos, el cuerpo incólume, el cuerpo impecable, sumamente santo del Señor Jesucristo, dado por Dios su Padre, para que Él viniera a ser hombre sin pecado, para luego cargarlo con todos los pecados nuestros, hermanos, para que fuéramos beneficiados al ser Él nuestro sustituto. El castigo en su cuerpo, el horrible suplicio, dolor por el que tuvo que pasar Él, siendo crucificado, coronado de espinas y flagelado y todo lo demás. Hermanos, en vida le hicieron todas esas cosas horribles al Señor. Pero dice que ese pan, así como Él lo estaba partiendo, que su cuerpo también iba a ser partido por nuestros pecados. Gloria a nuestro Salvador, ¿verdad? Y por eso galletas de soda o pan de la panadería Mosmani o de cualquier otro lugar que sea su favorito, no puede usarse porque tiene levadura. No puede usarse en la cena del Señor. Tiene que ser sin levadura. Amén. Es un acto solemne, es un acto santo en que recordamos el cuerpo molido, el cuerpo destrozado por nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados. Amén. En cuanto a la copa, que es el fruto de la vid, también el Señor dijo en Mateo 26, ¿verdad? Como ya leímos y podemos leerlo de nuevo, donde Él dijo que esta copa representa ¿qué? Mi sangre, que por vosotros es derramada para perdón de los pecados. Mateo 26, 26 fue lo que leímos. Vamos a leerlo de nuevo acá. Dice en el verso 27, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
Hermanos, tanto Mateo 26 al 29, como también si quieren tomar nota de esto, en Marcos capítulo 14, versos 24 al 25, y también Lucas 22, del 17 al 19. Es interesante que la palabra de Dios en los 3 evangelios dice que es el fruto de la vid, ¿verdad? Como leímos acá, ¿verdad? En el verso 27. Esto es mi sangre. Y el verso 29. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Al decir pues en énfasis fruto de la vid en Mateo, en Marcos, en Lucas, se está refiriendo a un jugo fresco que acaba de exprimirse de las uvas, que no está fermentado, no contiene alcohol, ¿verdad? Porque otra vez, recordemos que así como el pan debe ser sin levadura, y porque la levadura representa pecado, así también no puede ser vino ya fermentado, uvas ya fermentadas, porque eso ya intoxica, eso ya enloquece a la persona, le emborracha, y eso ya no puede representar a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya miramos que la redención por nuestros pecados, el Señor quiere que la estemos recordando. Es un memorial. Cada vez que tomamos la copa, cada vez que comemos el pan, estamos recordando, porque Él dice, haced esto en memoria de mí. Y es un hecho, hermanos, que así como dice en Mateo 26, 28, Marcos 14, 24, Lucas 22, 20, sobre el hecho divino de que esa sangre derramada es la que nos compró para el reino de Dios, nos redimió. Jesús pagó el precio, ¿verdad? Miremos algunas escrituras, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, verso 7, cuando el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que ellos han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dice en el verso 6 y 7 que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. No es que la vamos a tener, pero la tenemos ya. Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ve cómo el apóstol Pablo está diciéndole a ellos, a la iglesia, que deben de estar felices, contentos, agradecidos porque son el cuerpo de Cristo, redimidos por la sangre del Cordero. En Hebreos capítulo 9, verso 22, que es muy conocido, también dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y remisión quiere decir el acto de borrar, el acto de extirpar, el acto de despedir para que se vaya a lejos, ¿verdad? Sin eso no hay redención de pecados. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 también dice la palabra de Dios que fuimos comprados no con oro, no con plata, no con ninguna otra cosa. Dice, pero con la sangre preciosa de un cordero inmolado, destinado ya desde antes del principio del mundo. Primera de Pedro 1, 19. En Apocalipsis capítulo 1, verso 5 también, dice en esta introducción al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1,
verso 5, cuando Juan está ahí desterrado en la isla de Patmos, él ve que el Señor Jesús se le aparece, comienza a hablar con él, y entonces dice la palabra de Dios que, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sí, hermanos, en el capítulo 5, verso 9 también, cuando ya estemos en el cielo, todos los redimidos, delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que va a haber ahí tantos vítores, tanta alegría, tanto gozo, tanta alabanza al Señor, que una de las cosas que vamos a confesar y oír de los demás también que la confiesan es, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, capítulo 5 dije, el verso 9, perdón, y dice que todos ellos ahí cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos, este coro celestial de todos los redimidos delante del trono de Dios, vamos a cantar eso. Dice, cantamos un cántico nuevo. Dice que con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Así pues, que hermanos, el Señor Jesucristo, por eso dijo, tomen de esta copa, esto representa mi sangre, que por el perdón de los pecados de ustedes es derramada. Amén. Por eso, hermanos, nosotros, los miembros de la iglesia, de cada iglesia local, visible, soberana, y no hay otra clase de iglesia en la palabra de Dios, es hasta innecesario decir la iglesia local o la iglesia visible, porque no hay otra clase de iglesia. No hay tal iglesia universal, invisible, intangible, ni nada así por el estilo. Lo que hay es la gran familia de Dios, de todos los redimidos y de la familia de Dios. Desde el tiempo, desde el tiempo del Señor Jesucristo, ha surgido de ahí, del pueblo de Dios, de todos los redimidos, los que se bautizan escrituralmente y llegan a conocer la verdad y llegan a practicar la doctrina de la palabra de Dios en una iglesia nueva testamentaria. Así pues que en cuanto a estos elementos se refiere, hermanos, ya miramos pues las razones por qué los elementos de la cena del Señor deben de ser el pan sin levadura y jugo fresco de la vid. Quería añadir también, hermanos, que mire cómo el Señor Jesús dijo, tanto en Mateo, en Marcos, en Lucas, ya le di todas las escrituras, donde Él dice, os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo. No, Él no dijo de nuevo, como otra vez, pero eso sería repetir las palabras que está diciendo, hasta que lo beba otra vez nuevo. Nuevo quiere decir el jugo fresco, recientemente extraído de las uvas, hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así pues, hermanos, en el próximo estudio vamos a continuar este tema tan interesante, aprendiendo también cuál es el lugar
correcto. Como la palabra de Dios también restringe el sitio, el lugar, cuando debemos tomar esta cena del Señor, este acto tan solemne, tan precioso, tan rico en significado. Dios me lo bendiga, hermanos. Feliz noche y continuemos orándonos por los otros. Amén.